un 5% de participaciones y un 5% de asistencia. Entonces, prácticamente todos asistieron a todas las clases. Por ahí hubo algunos que faltaron a una o dos, pero bueno, como quiera, la participación, la asistencia quedó pues bastante bien para todos. Y la participación, ahí sí, hubo muchos que no participaron tanto, entonces lo máximo que se podían sacar en participación era igual un 5%, la mayoría sí sacó el 5%, pero ya ahorita les digo que ya tengo la calificación pues de todo, ¿no? Entonces era un 90% del examen, 5% asistencia, 5% participación, y además, como pues por ayudarlos un poco y porque vi que la verdad no les había ido tan bien, a los que me enviaron las tareas que fui dejando conforme pues fuimos avanzando en este módulo, les di por ahí un extra de las tareas. Entonces, quien no me envió ninguna tarea más que la que era requisito, pues no le pude dar nada, ¿verdad? O sea, esas tareas eran las tareas así de diario, que me las enviaban, y entonces, bueno, por ahí eso les ayudó a algunos. Perdón, ¿cómo se dice? Ahorita les voy a mandar aquí en el chat el documento con las calificaciones para que las revisen. Déjenme las subo. Es una imagen, vienen sus claves, entonces, bueno, así no hay problema de que lo vean todos y bueno, ya cada quien se sabe su clave única. Denme un segundito. Ahí está ya la imagen. Si quieren abrirla y ven ahí qué fue lo que se sacaron. ¿Sí las pudieron ver? No. Entonces, bueno, ahí vienen ya, les digo, desglosadas las calificaciones, lo que valió cada cosa y pues lo extra, ¿no? Que ahí viene como extra por tareas o una cosa así. Ya lo de la última columna sería la calificación final de este parcial. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. Y bueno, nada más sí les quiero hacer el recordatorio, ¿verdad, chicos? Cuando empezamos el semestre, digo, al final la mayoría sí lograron sacar el 6, pero lo que sí quiero hacerles aquí hincapié es que este parcial fue el más sencillo, o sea, lo que sigue ya son puras vías metabólicas, entonces necesitan, digo, todos sacaron una calificación como para que se puedan recuperar todavía en los siguientes meses, pero sí necesito que le sigan echando ganas, ¿verdad? O sea, si les dejo tareas, háganlas, eso les puede llegar a ayudar al final y además les sirve para que ustedes pues vayan ahí reforzando lo que estamos viendo en clase, por una parte. Por otra parte, chicos, recuerden que no se pueden quedar nada más con lo que yo reviso aquí en clase. Ustedes tienen que leer también por su parte, necesito que revisen, ¿verdad? Les estoy pasando los links de las clases. Si algo no les queda claro, vuélvanlo a ver, hagan preguntas. Necesito que sean un poco más, pues, críticos, participativos. Y recuerden que
el trabajo que hacemos aquí en la hora de clase no es lo único que les corresponde a ustedes. Ustedes también, esta materia lleva un trabajo en casa. Entonces, necesitan, pues, hacer las tareas, leer por su cuenta, repasar lo que vemos aquí en clase y, pues, hacer preguntas, ¿verdad? Aprovechar que tenemos el tiempo para tener esta clase, pues, ahora sí que en tiempo directo, digamos, o sea, me tienen aquí detrás de la pantalla para contestar sus dudas. Entonces, pues, aprovechenlo, de verdad que estoy en toda la disposición de que se aprenda lo más que se pueda aprender y pues también de que a ustedes les vaya bien en sus calificaciones, pero que aprendan. Aquí se trata de que se lleven un conocimiento. Entonces, bueno, déjenme les muestro el examen. No sé, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, este era el examen, chicos. Eran 41 preguntas. La mayoría eran de opción múltiple, como se dieron cuenta. Y una que otra, pues, era verdadero o falso. Y algunas era de que ustedes tenían que meter ahí la respuesta. Casi siempre era un número, nada más lo que tenían que escribir. Y bueno, la primera pregunta dice, las reacciones, bueno, hago un paréntesis, a todos ustedes las preguntas les fueron saliendo de manera aleatoria, entonces no les salieron en este orden las preguntas, por eso a lo mejor no las ubican como la primera o la segunda, pero vamos a ir revisando. Las reacciones endergónicas, aquí la mayoría sí me puso la respuesta correcta, que requieren energía para ocurrir. Entonces, recuerden, las endergónicas son las que necesitan energía. ¿Cuáles son las que la liberan? Las exergónicas. Las endergónicas. Exacto. Entonces, esta pues era una respuesta que requerían. Y luego por ahí sí hubo alguien que me puso que siempre ocurren de manera espontánea, lo cual no es cierto, ¿verdad? Nunca vimos que hubiera algún tipo de reacción que siempre ocurriera de forma espontánea. Decíamos que dependía de la magnitud del valor del delta G, pero así como que por regla siempre ocurrieran de forma espontánea, no era correcto. Luego tenemos esta que dice que la energía liberada por la hidrólisis o degradación de esta molécula se utiliza para impulsar muchas reacciones celulares que requieren energía, pues era ATP, ¿verdad? Eso lo revisamos desde el inicio. Por ahí hubo algunos que despistados que me pusieron en las otras opciones, pero pues realmente la única de la cual se utiliza para impulsar muchísimas reacciones es el ATP. Ya las otras, pues puede que por ahí sí generen algún tipo de energía, pero no impulsan las reacciones celulares. Esta todos la tuvieron bien, ¿verdad? Catalizan el rompimiento de enlaces. Aquí les puse cuáles, con intervención de agua. De ahí ustedes podían decir, ah, es agua, entonces hidrolasa. Esta del modelo de acción enzimática, la mayoría la tuvo bien. Recuerden, el ajuste inducido, ¿en qué consistía? ¿Alguien que me pueda decir? Era cuando la enzima se adaptaba a la figura que tenía el sustrato. Exacto. Es cuando la enzima no tiene originalmente la forma, digamos, del sustrato. El sitio activo no tiene la forma para el sustrato, pero se ajusta, se adapta, y entonces es lo que está aquí representado en la imagen. Si se fijan, el sitio activo tiene esta forma y cuando se une el sustrato, cambia. Entonces era ajuste inducido. Ok, luego tenemos esta, para una reacción cuyo delta G es menor a 0 y su magnitud es grande, fue lo primero que vimos de cuando vimos las energías, la correcta era todas las anteriores. Si el delta G es menor a 0, significa que es una reacción exergónica, es decir, que se está liberando energía. Y lo que vimos es que cuando la magnitud es grande, la reacción se dice que es irreversible. Entonces, todas eran correctas. El inciso correcto era el D. Aquí no aplica que si le atiné a una, está a la mitad. No, tenían que
elegir la respuesta correcta, que era D. Ok, esta dice, cualquier forma de regulación donde la molécula reguladora, que puede ser un activador o un inhibidor, se une a una enzima en algún lugar diferente al sitio activo. Ahí casi todos la tuvieron bien, era regulación alostérica. Recuerden que veíamos que las moléculas activadoras o inhibidoras, cuando se unen a un sitio diferente al sitio activo, es un sitio alostérico y a eso se le llama regulación alostérica. Esto de que si es reversible o irreversible, ya era otra cosa, no era como tal, no tenía que ver con el lugar al que se unía. Esta de los cofactores como que generó mucho, no sé por qué, nada más, o sea, algunos no me pusieron que todas. Cuando recuerden que revisamos, no sé si se acuerdan cuando vimos los cofactores, que vimos como un esquemita, ¿no? Que decía cofactores y luego se dividía en dos. ¿Qué tipos de cofactores podíamos encontrar, chicos? Unas eran las coenzimas, pero las otras recuerden que vimos que podían ser iones inorgánicos. Entonces, pues los cofactores por definición son ese componente adicional que se le une a la enzima para que funcione. Entonces el inciso C es correcto. Pueden ser coenzimas, también es correcto, pero también pueden ser moléculas inorgánicas como iones, que veíamos ahí el magnesio, el zinc y algunos otros. Entonces, nuevamente, la correcta eran todas las demás. Aquí, las reacciones exergónicas reciben el nombre de catabolismo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, recuerden. Cuando hay liberación de energía, que son reacciones exergónicas, hablamos de un catabolismo. Cuando son reacciones endergónicas, hablamos de un anabolismo. Entonces era correcta, era verdadera. La nutrición heterótrofa es la capacidad de ciertos organismos de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas. Ahí se las puse al revés. Esa era la autótrofa. Entonces, muchos la tuvieron mal. No, me imagino que no leyeron bien, porque pues aparte hicieron una tarea sobre el tema. Entonces, en teoría, es autótrofo. Autótrofo es el que sintetiza sus propias sustancias esenciales, sus propios nutrientes, como las plantas. Esta estuvo casi correcta para todos. Las oxidasas catalizan la eliminación de hidrógeno desde un sustrato usando oxígeno como un aceptor de hidrógeno. Fue lo que vimos cuando estábamos revisando los tipos de deshidrogenasas, es verdadera. Esta también hubo por ahí algunos errores, pero recuerden que veíamos que la catalasa estaba presente en los peroxisomas y estaba rompiendo el peróxido de hidrógeno que formaban las oxidasas. Las oxidasas formaban el peróxido de hidrógeno y las catalasas lo rompían en el mismo peroxisoma. Entonces la correcta era B. Ok. Esta de la glucosa. Aquí me pusieron 3 personas el inciso B, que dice una cetosa de 6 átomos de carbono. ¿Por qué es incorrecto, chicos? ¿Qué tipo de carbohidrato es la glucosa? Según su grupo funcional. Es porque no es una cetosa, es una aldosa. Es una aldosa, exacto. O sea, tiene un grupo aldehído. Sí tiene 6 átomos de carbono, pero es una aldosa. Entonces, lo correcto era el inciso D. Una aldo, de que es un grupo aldehído, exosa, o sea, tiene 6 átomos de carbono. Entonces, esa era la respuesta correcta. El polisacárido de reserva energética en animales es el glucógeno, lo revisamos la semana anterior.
e incluso en el laboratorio, por ahí varios, creo la mayoría en sus reportes, cuando hablaron de lo de la carne, me escribieron ahí que el glucógeno. Entonces, el glucógeno es el polisacárido de reserva energética en animales, está en los músculos, está en el hígado. Proceso metabólico que ocurre en el citosol de las células en condiciones aeróbicas o anaeróbicas. La correcta era glucólisis. La glucólisis, chicos, recuerden que tiene esa capacidad de ocurrir en presencia de oxígeno, o sea, en condiciones aeróbicas, pero también en ausencia de oxígeno, o sea, en condiciones anaeróbicas. Los demás, bueno, el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria, la fosforilación oxidativa ocurre en la mitocondria y la fermentación láctica ocurre solamente en condiciones anaeróbicas. Entonces, la correcta era glucólisis. Ok, aquí decía, selecciona las dos ventajas de fosforilar la glucosa en la primera reacción de la glucólisis. Ahí tenían que escribir las dos. Como yo les puse que eran dos, tenían que ponerme las dos correctas. Si me ponían solo una correcta, estaba mal. La primera era volver más reactiva la glucosa, también lo revisamos la semana pasada. Y la segunda es evitar que la glucosa salga de la célula. La mantiene ahí adentro, la vuelve más reactiva y entonces ya puede ocurrir la glucólisis. El inciso B, que dice propiciar que la glucosa salga del citosol, pues no sería para nada favorable porque ya la célula perdería la glucosa que acaba de internalizar. Y el inciso D, que dice aumentar la captación de glucosa de la célula, no tiene nada que ver con la fosforilación. Eso ocurre por otros mecanismos que no hemos revisado. Todos tuvieron bien esta. ¿Cuántos ATP se gastan en la primera fase de la glucólisis? Muy bien. ¿Qué significa fosforilación a nivel de sustrato? La última clase les hice especial énfasis en esto, porque ya sabía que iba a venir en el examen. Y como sea, hubo quienes no la tuvieron bien, pero la respuesta es cuando se obtiene por medio de una reacción química el ATP sin que esté ahí involucrado el oxígeno. Entonces, el correcto era B. Obtención de ATP con involucramiento de oxígeno es otra cosa. Obtención de ADP no tiene nada que ver, ni de AMP. Era ATP sin necesidad de oxígeno. 18 dice, ¿cuántas y qué tipo de moléculas se obtienen como producto final de la glucólisis? 2 moléculas de piruvato. La mayoría la tuvo bien. Alguien por ahí me puso una molécula. Recuerden que eran, por cada glucosa son 2 moléculas de piruvato. Se rompen 2. Ok, la fermentación láctica. Tenían que elegir las correctas. Como ya les dije hace rato, ocurre en ausencia de oxígeno. ¿Y quiénes la pueden llevar a cabo? Bacterias lácticas y células musculares. Las últimas dos no tenían nada que ver. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, la 20 dice, es el destino del piruvato en condiciones aeróbicas. Recuerden, vimos, la glucólisis forma el piruvato cuando no hay oxígeno y si está en las células adecuadas, puede llevar a cabo una fermentación láctica o una fermentación alcohólica, cuando no hay oxígeno, cuando está en condiciones anaeróbicas. Si está en condiciones aeróbicas, lo que va a ocurrir es esa descarboxilación oxidativa que nos lleva a la formación de, ¿cómo se llamaba el producto de esa descarboxilación oxidativa? Acetilcoenzima A. Muy bien, de acetilcoenzima A. Entonces, esa era la respuesta. ¿En qué parte de la célula ocurre la glucólisis? La mencioné incluso en otra de las preguntas más arriba, en el citosol, chicos. La glucólisis ocurre en el citosol. No ocurre en la mitocondria, no ocurre en la membrana, no ocurre en los peroxisomas, sino en el citosol de la célula. ¿Cuál de los siguientes procesos libera mayor cantidad de energía?
La glucólisis, fermentación láctica, alcohólica o formación de acetilcoenzima A. La correcta era glucólisis. ¿Cuántas moléculas de ATP se liberaban de la glucólisis, chicos? 8. 8. Era otra de las preguntas de más abajo, incluso, que también la mayoría tuvo mal. Entonces, ahí hay que recordar, la glucólisis genera 8 ATPs. Las fermentaciones vimos que ni generan nada, ¿verdad? O sea, utilizan el NADH que sale de la glucólisis, esas fermentaciones lo emplean para generar sus productos, y de la formación de acetilcoenzima A, sí se forma energía, pero recuerden que eran 2 moléculas de NADH que se traducen en 6 ATPs. Entonces, la glucólisis libera más que esa formación. Pregunta siguiente dice, ¿es el polisacárido más importante de la dieta en cereales, papas, legumbres y otras verduras? El almidón. Venía en una diapositiva incluso. Y bueno, ya cuando ven papas, las papas están llenas de almidón. Entonces, la correcta era almidón. Las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas con liberación de energía, catabolismo. De grande a pequeño, catabolismo, reacción exergónica, liberación de energía. De pequeño a grande, anabolismo, reacciones endergónicas, necesitan energía. Entonces, lo que me estoy dando cuenta es que todavía tienen por ahí como que esa duda de qué es catabolismo y qué es anabolismo. Entonces, revísenlo, chicos, vuélvanlo a leer. Catabolismo es de grande a pequeño y se libera energía. Esta siguiente, ¿qué es una apoenzima? La apoenzima, si se acuerdan, era la parte proteica de la enzima a lo que se le va a unir el cofactor. Esa es la apoenzima, la pura proteína sin su cofactor. Entonces, hubo quien puso que era la parte proteica ya con el cofactor. Eso ya se llamaba holoenzima, si se acuerdan. Las coenzimas inactivas, pues no, la coenzima es el cofactor, es lo que se le va a unir a la apoenzima, entonces tampoco. Ni la B ni la C, esos dos son cofactores. La correcta era D. Proviene de la vitamina B3 o niacina, el nicotina-adenin dinucleótido, NAD. Ahí con la N ustedes se podían dar una idea, ¿no? Es niacina N. Y eso lo revisamos cuando vimos las coenzimas. Esta casi todos la tuvieron bien. La compartimentación significa que las enzimas que son necesarias para procesos específicos se pueden conservar en los lugares donde actúan, lo que asegura que se encuentran listos sus sustratos, no dañan la célula y tienen el microambiente necesario para funcionar bien. Tal cual lo tomé de la presentación cuando vimos el ejemplo de las enzimas que están en los lisosomas, que sirven a cierto pH y que si se salieran de la célula no dañarían al resto de los organelos. Entonces era verdadera. La siguiente pregunta, el producto final de una vía metabólica actúa sobre la enzima clave que regula el ingreso a esa vía para evitar sobreproducción del producto final. Muy bien, todos la tuvieron correcta. Inhibición por retroalimentación. Era donde decíamos que teníamos una serie de reacciones bioquímicas y el producto final actuaba sobre la primera enzima para evitar que se sobreprodujera pues el producto, si ya había suficiente. Luego esta de cuántos enlaces de alta energía tiene el ATP. Solo 2 personas tuvieron correcto esto, que son 2 enlaces. Muchos me pusieron que 3. ¿Por qué pensaban que 3, chicos? Platíquenme. ¿O por qué pensarían que 3? Porque tienen 3 trifosfatos, algo así, por eso. Porque tiene 3 fosfatos, ¿verdad? A lo mejor muchos se fueron con esa finta. Pero recuerden, chicos, son 3 fosfatos. Entonces, en realidad, es como tenemos, pues, como si tenemos, no sé, una pulsera. Vamos a imaginar, no sé si me están viendo o nada más ven mi presentación.
Pero bueno, si tuviera yo, por ejemplo, estos son 2 fosfatos. Entonces, si yo uno 2 fosfatos, tengo un solo enlace. Si yo le uno otro fosfato acá, tengo 2 enlaces. Entonces, aunque tengo los 3 fosfatos, solamente tengo 2 enlaces de alta energía, chicos. Hay 3 fosfatos, pero hay 2 enlaces. Entonces, la respuesta correcta son 2. Si yo les hubiera preguntado cuántos fosfatos tiene el ATP, entonces la respuesta hubiera sido 3. Pero la pregunta era cuántos enlaces hay. Entonces son 2 enlaces para esos 3 fosfatos. Ya quien me puso que no contienen enlaces, pues ahí sí no logro entender por qué, ¿verdad? O sea, recuerden, cuando vimos la molécula del ATP, pues vimos que estaba la parte del nucleósido y los fosfatos. Y esos fosfatos, pues, son 3, obviamente van a estar unidos por enlaces. Entonces, de que había enlaces, había enlaces. Un enlace hubiera sido si hubiera sido ADP. Cuando ya rompió un enlace y nada más queda difosfato, ahí sí tiene un enlace. Y 0 enlace sería pues ya cuando se rompió el otro fosfato y ya solo me queda el AMP. Pero como ATP son 2 los enlaces. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Ok, bueno, luego esta de cuántas moléculas de ATP se obtienen de la glucólisis por cada molécula de glucosa. Ahí me pusieron de todo, chicos, de verdad. Me pusieron muchos como hablando de toda la cadena, o sea, hasta el punto en el que llegamos de la conversión a acetilcoenzima A. Algunos pusieron esa suma, otros me pusieron como que nada más las moléculas que se obtienen, pero no el balance. Y entonces nada más hubo 2 personas que la tuvieron correcta. Aquí a Dalirio fue la corrección que le hice, porque como no tecleé yo como opción 8 moléculas de ATP así tal cual, se la puso incorrecta, pero era correcta. Y bueno, esta Nayeli también. Entonces eso era que ustedes estudiaran y se acordaran de cuántas moléculas de ATP se formaban ahí, simplemente. No había más. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta para el carbohidrato de la imagen? La correcta es que es una L-aldohexosa. ¿Por qué una L-aldohexosa? Aldo, porque es un aldehído, este grupo de acá arriba. Hexosa, porque tiene 6 átomos de carbono. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Entonces ya es aldohexosa. ¿Y esto de L por qué era, chicos? Porque el H está del lado izquierdo. Porque en el penúltimo carbono, que es este, el OH está del lado izquierdo. Entonces es L-aldohexosa. La respuesta correcta es C, o es una L-aldohexosa. Luego la 32 decía, selecciona las 2 opciones correctas para describir esta imagen. Lo primero, pues, es una proyección de Haworth, ¿verdad? Tenemos este anillo que dijimos que se llamaba proyección de Haworth, eso es correcto. Alguien me puso aquí que es una alfa furanosa, fueron 4. ¿Por qué una furanosa? ¿Por qué es incorrecto? La furanosa, ¿cuántos miembros tiene su anillo? 5. 5. Este tiene 6, chicos. Si hubiera aparecido un pentágono, sí hubiera sido una furanosa, pero como parece un hexágono, es una piranosa. ¿Ok? Entonces, por eso esa era incorrecta. Y luego, pues podía ser alfa o beta piranosa. ¿Cómo sabían que era una alfa piranosa? ¿Dónde se fijan? En el primer carbono, el OH está hacia abajo. Exacto, en este primer carbono, si el OH del primer carbono está hacia abajo,
es alfa. Si hubiera estado hacia arriba, hubiera sido beta, pero como está hacia abajo, entonces es una alfa piranosa, porque es un anillo de 6, y por eso D era la respuesta correcta. Estas dos eran la correcta, la proyección de Haworth y que es una alfa piranosa. Igual, tenían que tener las dos correctas para que estuviera bien este acierto. La que sigue dice, las proteínas, y yo les puse, elige la o las respuestas correctas. Ahí era como ustedes pensaran. Inciso A era correcto, dice, se forman por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Completamente correcto. La B dice, pueden presentar 5 diferentes niveles de organización. ¿Por qué está mal esta respuesta, chicos? ¿Cuántos niveles de organización puede tener una proteína? Cuatro. La primaria, que es la de una cadena, la secundaria, cuando forman hélices o láminas, la terciaria, que es cuando ya hay estas interacciones entre las secundarias, y la cuaternaria, que es cuando hay varias en estructura terciaria que están ahí pues conviviendo, digamos. Entonces, por eso estaba mal esa respuesta. Se forman por la unión de bases nitrogenadas mediante enlaces glucosídicos, nada que ver, los glucosídicos son en carbohidratos, las bases nitrogenadas son de los ácidos nucleicos, así que no era correcto. Y son los principales componentes de la membrana celular, tampoco. Los lípidos son los principales componentes. Entonces, nada más la respuesta A era la correcta. La dihidroxiacetona. Aquí vienen varias opciones. La correcta es que es una cetotriosa. Nadie la tuvo bien. Recuerden, esta de acá, chicos, que está acá abajo, es una dihidroxiacetona fosfato, de hecho. Coincidió, ¿no? Pero el nombre nos dice todo. Si nos está diciendo cetona, es porque tiene un grupo cetónico. Ustedes ya debían saber que era una triosa porque es uno de los componentes que aparece ahí en la glucólisis. Entonces, lo correcto era la D. ¿Se convierte acetilcoenzima A? No, ese es el piruvato. ¿Es un producto de la fermentación alcohólica? Tampoco. Era el acetaldehído o el etanol. Y es una cetohexosa, pues ustedes debían de reconocer que no. ¿Por qué? Porque ya lo vieron en la glucólisis y saben que tiene 3 átomos de carbono. Es una triosa. Entonces, la correcta era D. La siguiente dice, selecciona el enunciado correcto para la reacción de la imagen. Esta es la reacción. Y la respuesta es catalizada por la triosa fosfato isomerasa. Ustedes podían ver la reacción y notar que lo único que está cambiando es el acomodo de los átomos. Tienen el mismo número de átomos de cada especie, entonces fue una isomerización. Por lo tanto, ustedes podían entender o analizar y decir, esto es producto de una isomerasa. No había ninguna otra opción que hablara de isómeros, entonces esa era la correcta. Y pues ya. La principal moneda energética, todas la tuvieron bien, ATP, muy bien. La energía mínima necesaria, también todos la tuvieron bien. Bueno, creo que por ahí alguien puso entropía, que pues no, ¿verdad? Decíamos que es la energía de activación, la energía mínima para que ocurra una reacción. Los catalizadores biológicos se denominan cofactores. ¿Cómo se denominan los catalizadores biológicos? O bueno, ¿qué es un catalizador para empezar? ¿No se acuerdan? Un catalizador en la química es una sustancia, chicos, que permite
que se disminuye la energía de activación, es decir, que permite que ocurra una reacción química con mayor facilidad. Entonces, eso es el término cuando hablamos de la química normal. Cuando hablamos de catalizadores biológicos, los que cumplen esta función son las enzimas, chicos. Las enzimas son las que actúan permitiendo que ocurran reacciones que en condiciones donde no está la enzima no ocurrirían. Entonces, los catalizadores biológicos son las enzimas. Aceleran reacciones bioquímicas, permiten que ocurran. Los cofactores son los que le ayudan a la enzima, pero como tal, los catalizadores biológicos son las enzimas. Entonces era falsa, la respuesta era falsa. La que sigue, se unen a las moléculas de reactivo y las sostienen de tal manera que los procesos que forman y rompen enlaces químicos sucedan más fácilmente, las enzimas. ¿Ok? Eso es lo que vimos que hace una enzima, permite que ocurra una reacción porque pues acomoda el sustrato de tal manera que se puedan romper o que se puedan formar los enlaces. Los carbohidratos, pues no tienen esta función. Los carbohidratos más bien son sobre los que actúan algunas enzimas. Y los iones inorgánicos que alguien puso también, pues tampoco, ¿verdad? Esos pueden actuar como cofactores. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de reacción es la que permite, qué tipo de enzima es la que permite llevar a cabo esta reacción? Igual, es una isomerización. Aquí tenemos 6 átomos de carbono y acá también. Lo único que cambia es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El fosfato queda igual, todo está igual, nada más cambia el acomodo. Y esta es una de las reacciones de la glucólisis, cuando pasamos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Y la última pregunta, bueno, ¿por qué no es una óxido reductasa? Pues porque no hay un proceso de oxidación y de reducción, simplemente cambio el acomodo. ¿Por qué no es una hidrolasa? Porque no hay un rompimiento. Recuerden, las hidrolasas rompen enlaces. Aquí no se rompió un enlace, no se formaron dos moléculas separadas, simplemente se reacomodaron. Y por último, ¿qué tipo de inhibición se muestra en la imagen? La mayoría la tuvo bien, es inhibición competitiva. El sustrato, que es está compitiendo con el inhibidor por el sitio activo, por eso se llama competitiva. Cuando teníamos un sitio diferente para el inhibidor, es cuando decíamos que era no competitiva. ¿Dudas del examen? No. Bueno, entonces ya con eso vamos a dar por revisado el examen, ya tienen sus calificaciones, ya les di el mensaje de que le echen más ganas, ¿verdad? Para que pues logren pasar todos en ordinario, que todos aprendan lo más que se pueda. Y pues tenemos que continuar, ¿verdad? Porque son muchos los temas que nos falta revisar y el tiempo va pasando muy rápido. Entonces vamos a seguir con lo que nos quedamos en la clase anterior. Ok, entonces aquí está lo que estábamos viendo la última clase. Vimos la formación de acetilcoenzima A, que como ya recordamos ahorita en el examen, se llamaba descarboxilación oxidativa. Esta ocurre cuando hay oxígeno y lo que ocurre es que el piruvato se convierte en acetilcoenzima A por medio de una reacción de oxidación, en la cual algo que ocurre es una descarboxilación, pierde un CO2, el piruvato, gana la coenzima A y forma acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A ya está adentro de la mitocondria. Entonces, en ese paso de ácido de piruvato a acetilcoenzima A, la célula logra meter el producto
a la mitocondria y ahora ya estamos en la matriz mitocondrial. En todo esto amarillito, ya los siguientes procesos ahí van a estar ocurriendo. Bueno, ahí está lo del examen. Entonces, una vez que ese acetilcoenzima A entra a la célula, bueno, entra a la mitocondria, perdón, lo que inicia es el ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs, chicos, recibe otros nombres también, por si los llegan a oír, que no piensen que es otra cosa. Se le llama también ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esos tres nombres son correctos. Como les dije, eso ya ocurre dentro de la matriz mitocondrial y ese ciclo proporciona precursores para algunos aminoácidos, que ya vimos que son los que forman las proteínas al inicio del curso. Y bueno, cuando lleguemos al punto de ver metabolismo de proteínas, por ahí vamos a ver quizá nuevamente el ciclo de Krebs, porque esos productos, algunos sirven para ir formando después aminoácidos. Y además también proporciona muchos NADH más H, que se van a utilizar pues en numerosas reacciones bioquímicas y que se traducen más adelante en ATP, ¿verdad? Cuando veamos fosforilación oxidativa, por ahí vamos a ver eso, ¿verdad? Pero pues el ciclo de Krebs para eso sirve, para formar muchos NADH más H y algunos precursores de aminoácidos. ¿Por qué se llama ciclo? Porque es un ciclo, o sea, no es una serie de reacciones como la glucólisis que ocurre en línea recta, sino que más bien acá el último producto es también el primer sustrato. Entonces es un ciclo que ocurre de esta forma, donde el acetilcoenzima A, que fue el producto que se formó por la descarboxilación oxidativa del piruvato, pues inicia uniéndose con el último producto que es el oxalacetato. Aquí está de manera muy resumida y vamos a ir viendo reacción por reacción. Son 8 reacciones en total. Entonces, se unen, en el primer paso, digamos que se une el acetilcoenzima A, que ya vimos que tiene 2 átomos de carbono nada más, se mezcla o se une con una molécula de 4 átomos de carbono, y entonces aquí ya vamos a tener 6. Y luego, pues ahí se van haciendo algunos rompimientos hasta que volvemos a tener 4, y así es como funciona esto. Entonces, vamos a ir viendo reacción por reacción. La primera reacción, chicos, es la que está siendo catalizada por la citrato sintasa. Entonces, sería esta reacción de aquí, donde se une el acetil con el oxalacetato y se forma citrato. Por eso se llama citrato sintasa, la enzima. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el oxalacetato, que es esta molécula que tiene 4 carbonos, como ya les dije, y se va a unir, va a reaccionar con el acetilcoenzima A, que solo tiene 2, que recuerden que este venía del piruvato. Era del piruvato por medio de esa reacción de descarboxilación oxidativa que sale un CO2 y que se forma NADH más H y todo eso que ya revisamos hace rato. Ah, bueno, y entra la coenzima A. Entonces, estos dos ahora van a reaccionar. Forman este compuesto que es un intermediario que se le llama citrilcoenzima A. Literal, es como que este compuesto se pone... Literal es como que se están uniendo esos dos compuestos, así de simple. Y entonces se forma ese intermediario, es un intermediario que no es estable, entonces no dura. Lo que termina pasando es que entra una molécula de agua y sale la coenzima A. Entonces, este se va, que está aquí representada, y lo que nos queda es esta molécula que tiene 6 átomos de carbono, porque se unieron los 2 del acetil, coenzima A, y los 4 del oxalacetato, entonces ya tiene 6, y esa molécula se llama citrato, por eso se llama citrato sintasa la enzima.
¿Dudas de esto? No, maestra. Ok. La siguiente reacción ahora ocurre sobre el citrato. Ya tengo el citrato y la reacción, bueno, la enzima que se utiliza se llama aconitasa. ¿Qué es lo que hace la aconitasa? Pues en realidad solamente cambia, es una isomerasa. Ustedes pueden ver que el producto es el isocitrato, pero igual esta enzima aconitasa forma un producto intermediario que se llama cis-aconitato. Primero pierde una molécula de agua, se forma el cis-aconitato y luego vuelve a entrar la molécula de agua y reacomoda de esta forma al citrato y ahora ya se llama isocitrato, pero este es un intermediario. Realmente digamos, el sustrato es el citrato, el producto es el isocitrato. Este sería solamente un producto intermediario que tampoco va a durar y que se va a convertir en isocitrato. Entonces, como tal, pues la aconitasa, podríamos decir que parece como una isomerasa, ¿no? Porque cambió de citrato a isocitrato, pero la forma en que lo hace, pues es distinta. Entonces, no es que sea como tal una isomerasa, aunque yo les digo, bueno, para que se acuerden, ¿no? Que se forma un isocitrato a partir del citrato. Y su nombre de la enzima es aconitasa. Ahora viene la primera reacción de deshidrogenación del ciclo de Krebs. Entonces, esta enzima se llama isocitrato deshidrogenasa. Como el nombre nos indica, pues, ¿qué irá a pasar? Tenemos el isocitrato que se obtuvo por medio de la reacción anterior y la isocitrato deshidrogenasa, pues, va a hacer que pierda hidrógenos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y tenemos este producto que se llama oxalosuccinato. El oxalosuccinato ya no tiene esos hidrógenos que tenía acá. Y es un intermediario porque esta enzima tiene también otra función. Lo segundo que hace es descarboxilar. Entonces, esto lo va a perder en forma de CO2 hasta que obtenemos, pues ahora ya es una molécula de 5 átomos de carbono que se llama alfa-cetoglutarato. Aquí está en inglés el nombre, en español sería cetoglutarato. Y es esta molécula que ya perdió esos hidrógenos y ya perdió ese CO2. Entonces ya solo tiene 5 átomos de carbono y esta es su estructura del alfa-cetoglutarato. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces el CO2 vuelve a entrar. Aquí más bien no, o sea, aquí lo pierde. Teníamos 6 átomos de carbono del isocitrato y luego se pierden porque se va el CO2 y ya nos quedan nada más 5. Sí, ya. Ok. Bueno, chicos, por hoy vamos a terminar aquí para que les queden 5 minutitos para estirarse. Y bueno, pues los veo el día de mañana para continuar con esto del ciclo de Krebs. Igual ustedes revisen, lean sobre el ciclo para que si tienen dudas me digan el día de mañana.
Sería todo. Gracias. Adiós, maestra. Hasta luego, chicos. Que tengan buen día. Realmente, maestra, gracias. Gracias.